Bienvenidos a la sesión 2 de auditoría interna, administrativa y operativa. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura y operación del Departamento de Auditoría Interna. Ubicación del Departamento de Auditoría Interna, recursos humanos, estructura, funcionamiento, evaluación del Departamento de la Auditoría Interna. Vamos a iniciar con la estructura y operación del Departamento de Auditoría Interna. Esta está estructurada y juega un papel importante para la utilización de los servicios de auditores internos por instituciones privadas y públicas. La función de la auditoría interna es casi en todas las organizaciones y está adquiriendo un papel mayor de reconocimiento y responsabilidad. ¿Esto en qué medida? Porque en el caso de los gobiernos, en el ámbito público, las auditorías lo que generan sobre todo es la confianza de la utilización de cada uno de los recursos que manejan las áreas y todas las dependencias que integran la administración pública. En el caso de las privadas, eso permite realizar sobre todo una evaluación que si bien ayuda sobre todo a la empresa para redirigir todas las actividades que ésta desempeña, también integra una parte importante sobre lo que tendrá que enfrentarse, sobre todo a las inspecciones o las diferentes actuaciones de gobierno que tienen que realizarse a las partes privadas, y sobre todo el uso de sus propios recursos y las contribuciones que tendrá que realizar para el pago anual o en que vaya correspondiendo, sobre todo en la utilización de los recursos. El reconocimiento de la eficacia y potencial de la auditoría interna, recordando que la auditoría interna es justamente lo que se busca es cuidar todas las partes de la actuación propia de la empresa y sobre todo detectar cada una de las funcionalidades, las duplicidades y los resultados que va teniendo las áreas que integran la administración. Ha elevado al auditor a un rango responsable e independiente en la escala jerárquica de la división de funciones, por ejemplo, consultoría, tácticas y estrategias, asesoría, apoyo, ayuda y solución a los problemas que se vayan correspondiendo. El papel relevante de la auditoría interna, la auditoría juega un papel relevante debido a la creciente complejidad de los métodos contables, administrativos y de operación. Y recordemos que todas las leyes y sobre todo en materia de tributaria, en las cuestiones fiscales, ha habido una gran variación anual y eso también tiene que verse con el compendio que se realiza en toda materia tributaria. Los cambios acelerados de las disposiciones legales que rigen la auditoría, eso recordando que también se están actualizando y sobre todo se están emparejando a las nuevas disposiciones que se tendrán que estar aplicando año con año, y los acontecimientos políticos y sociales que repercuten en la economía de las organizaciones, estableciendo, por ejemplo, cambios de gobiernos que pareciesen que no repercuten, sí repercuten en materia administrativa y sobre todo en materia fiscal. La ubicación del Departamento de la Auditoría Interna de las empresas privadas y públicas. La posesión del departamento debe ser relevante para asegurar un amplio margen de cobertura y asegurar acciones efectivas y recomendaciones de las auditorías aseguradas. Debe estar en los primeros niveles de la organización para que permita asegurar un amplio margen de cobertura y sobre todo que las demás áreas hagan un reconocimiento a las recomendaciones que realiza las auditorías internas. En caso contrario, si se ubicara en el tercer o cuarto nivel, ya que no tendría la ascendencia suficiente para auditar, ser aceptado o respetado. Esto es sumamente importante. ¿En qué decimos? La junta directiva debe tener un auditor interno que esté un poquito más arriba de cada una de las áreas que corresponden a las diferentes direcciones. ¿Con qué? Con este fin de ser que pueda auditar de una manera clara, sobre todo que sea aceptado por todas las demás áreas y sobre todo respetado con las disposiciones o sobre todo las recomendaciones que ejerza sobre los acontecimientos o las actividades que realizan cada una de las áreas. A mayor nivel jerárquico, mayor peso tiene en la organización y mayor respeto y autoridad encontrará sobre los hallazgos u observaciones y aceptación de las recomendaciones o sugerencias. Eso en medida también para cuidar mucho, sobre todo, las actividades, los objetivos que se van siguiendo por parte de la empresa y sobre todo el cumplimiento de los objetivos que se vayan delineando. El departamento puede reportar a diferentes niveles, pero siempre será dependiendo de la empresa, su tamaño y necesidad. Porque recordemos a la amplitud de cada una de las áreas o del tamaño de la empresa, esto también va a requerir mayores especificaciones o mayor concentración de las actividades que realiza esta propia auditoría. Los recursos humanos.
Cargo, función, aportar. El director de auditoría dirige a sus subordinados en el desempeño de sus funciones de auditoría interna, que incluye la planeación, coordinación y dirección de las actividades en el ámbito administrativo. Recordando que por parte en el ámbito público, esto lo realiza las contralorías. La Contraloría pues realiza las observaciones, realiza cada una de los hallazgos, determina lo que se está realizando o no con el cumplimiento normativo, que están sujetas cada una de las entidades. Y esto, en fin, y en la gran diferencia, por ejemplo, con el ámbito privado, que en el ámbito público tiene que ser meramente facultativo, es decir, lo que la propia legislación, reglamentación o normatividad aplicable se aplique, no puede irse más allá de lo que éstas determinen. El gerente de auditoría asiste al director en el cumplimiento de sus obligaciones, cubre sus ausencias y sobre base rotatoria entre los gerentes de auditoría. El supervisor de auditoría supervisa el cumplimiento de 2 o más auditorías en las que concurran. El encargado de auditoría planea y conduce auditorías de las unidades administrativas, actividades de la organización y actúa como líder frente al grupo de auditores. Y el auditor auxiliar asiste al encargado de auditoría interna en la planeación del trabajo y el desarrollo del enfoque de la aplicación del auditoría. La estructura y su funcionamiento son los elementos básicos a considerar. Eso vamos a considerarlo un poquito apartado, sobre todo en la parte en donde se encuentra la Contraloría o las auditorías internas. Ahora sí, su forma de organización de la misma. Son los elementos básicos a considerar para el ejercicio de la auditoría interna, partiendo del programa de trabajo, los programas específicos de auditoría y aplicar o incluso el uso de índices y catálogos de marcas a utilizar en la elaboración de los papeles de trabajo y los cuestionarios a emplear para evaluar los objetivos de control interno por ciclos de transacciones. Aquí podemos ver un ejemplo de una auditoría general con los asistentes del auditor general, cada una de las áreas que repercuten dentro de ella, eso a fin de ser muy específicos al momento de realizar las evaluaciones o los estudios respectivos. La evaluación del Departamento de Auditoría Interna, tanto de empresas privadas como públicas, constituye una de las actividades más relevantes del trabajo de la auditoría interna, ya que es uno de los elementos de la administración por el que se debe ejercer mayor vigilancia. El auditor interno representa la cobertura de los servicios de este profesional, atendiendo a los propios objetivos que conlleva el control interno. Eso en materia justamente en privada y pública. Recordemos que la auditoría interna lo que busca es hacer, redirigir, supervisar el cumplimiento normativo o el cumplimiento de las funciones que estén establecidas o que se hayan aprobado y sobre todo que busca el cumplimiento de la misión y la visión de la empresa o en este caso de los gobiernos. Eso ayuda sobre todo en el caso, por ejemplo, de la duplicidad de funciones y en el cumplimiento también de cada uno de las normatividades, por ejemplo, en el caso de los gobiernos, el cumplimiento de los manuales de organización, los manuales de procedimientos, también que estos estén apegados a lo establecido en la normativa y también a lo que se vaya a ejecutar en una posteriori, las auditorías externas, lo que se pueda evaluar y sobre todo tener el mínimo de situaciones que puedan repercutir de manera negativa en la empresa o en el gobierno.